tenemos el gran placer de que nos acompañe hoy la doctora Ana María Cusumano, quien recientemente ha sido galardonada con el premio Pionera o Pioneer que fue otorgado por la Sociedad Internacional de Nefrología. Y, pero fundamentalmente es una gran amiga de todos los chaqueños, puesto que nos ha acompañado durante una muy larga trayectoria. Así que muy buenas tardes, doctora. Un placer poder contar con unos minutos suyos. Doctora Bianchi, el placer es mío. Bueno, ¿por qué no le cuenta a toda la audiencia cómo era la nefrología cuando usted comenzó o cómo era desde el punto de vista médico y qué es lo que se ve ahora, ¿no? Haciendo un poco, contando su trayectoria que le ha merecido este premio tan hermoso, ¿no? Ser pionero. Mire, yo siempre recuerdo los primeros dos casos que conocí. Yo era estudiante del secundario y eran la compañera de, la amiga, la hermana de una compañera y el padre de una compañera que fallecieron de enfermedad renal crónica, que nadie sabía qué tenían hasta que un día diagnosticaron, cuando ya era muy tarde, que tenía enfermedad renal crónica. Y lo que recuerdo cuando yo empecé a ejercer la medicina era que cuando diagnosticábamos era tarde y además no teníamos nada para hacer. Solo podíamos darle dieta, restringirle las proteínas y indicarles que tomaran mucho líquido, bajarles la presión con los medicamentos que había, que eran poco efectivos además, y acompañarlos en un proceso de deterioro continuo que los llevaba a la muerte. Realmente tener enfermedad renal crónica era una condena. Eh, y no teníamos nada para hacer, hasta que aparecieron los primeros estudios que demostraron que algunas drogas podían enlentecer la evolución de la enfermedad renal asociados a la dieta, y empezamos a tener, se empezó a abrir una puerta. Empezamos primero, usted lo debe recordar muy bien, con el captopril, que no era la mejor de las drogas porque solía dar una sensación de que uno estaba masticando corcho, pero en los trabajos demostró que frenaba la evolución, y así siguió con nuevos inhibidores de la enzima de conversión, así se llama esta rama de los medicamentos, y empezamos a ver que podíamos enlentecer la progresión. Y si podíamos enlentecer la progresión, el problema pasaba a ser detectarlo antes, justo porque eh, es una enfermedad silente. Para cuando da síntomas ya es muy tarde, entonces el problema pasó a ser detectarlo antes. Y aparecieron, creo que fue en el 2002, las primeras guías, las Kadoki, que lo dividían en estadios, y entonces nos empezó a dar una idea de que cuanto podíamos diagnosticarla, establecer qué estadio y empezar a tratarla. Y después siguieron apareciendo nuevos medicamentos que contribuyeron más a frenar, que se fueron sumando. Empezamos a saber a qué cosa, qué importancia tenía la presencia de albuminuria o proteinuria cuando no contábamos con la albuminuria, cómo seguir al paciente, cómo estadificarlo, cómo era el riesgo de acuerdo al estadio en que entraba. Y después aparecieron los otros factores que implicaban que además del estadio había situaciones clínicas que aumentaban el riesgo. Y entonces hoy tenemos grandes tablas. Seguimos dividiendo en 5 estadios la enfermedad renal crónica. Sabemos qué dar de acuerdo al estadio, sabemos cómo frenarla, pero todavía los pacientes nos llegan tarde porque como está sintomática y no se la busca, eh, nos quedamos con que sabemos cómo tratarlo, pero no podemos. Si bien
empezó a aparecer el trabajo continuo de la nefrología junto con los ministerios de salud y demás para tratar de progresar en esta detección precoz. Ha tenido cierto éxito porque hoy existen, en Argentina existen guías para el tratamiento de la enfermedad renal crónica en todos los estadios, existe cómo diagnosticarla desde el principio, se diagnostica muy fácil con solo una orina y una creatinina, con solo 2 análisis. En todos los centros de atención primaria hay instructivos de cómo se debe tratar la enfermedad renal crónica y cómo se diagnostica. Y ahora creo que el objetivo es lograr que los pacientes consulten antes, antes de que aparezca cualquier síntoma. Y para eso lo importante es la actividad de sociedades científicas que contribuyen a que la enfermedad se conozca. Una de las actividades que hacen las sociedades científicas a nivel internacional es el Día Mundial del Riñón, que se realiza en todo el mundo y que hay carteles, ponemos carteles, hacemos actividades en todos lados, en Argentina también, y eso contribuye a que muchos pacientes piensen si no vale la pena consultar y se arrimen, y así hemos aumentado la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Pero todavía nos falta. Doctora, ¿por qué sería ese mensaje importante para los chaqueños? O sea, dándonos más importancia. ¿Por qué cree que ese mensaje debe ser amplificado en una provincia como Chaco? Yo creo que debe ser amplificado en todas las provincias, pero en el Chaco en particular hay estudios que conocemos que es una de las provincias que tiene mayor población indígena o de origen indígena, y sabemos que en las poblaciones de ese origen la prevalencia es más alta. Es decir, que con más razón deberíamos en provincias como el Chaco estimular la detección precoz. Sabemos también que se requiere, para ir al médico cuando uno está asintomático, se requiere poder aceptar que existe la enfermedad sintomática. Y esto ha sido demostrado, particularmente por usted, que es más difícil en las poblaciones indígenas donde les costó imaginar algo que no pueden sentir, ni oler, ni nada, sino que está y no saben que está. Así que creo que el Chaco es una de las provincias donde la difusión de todo lo que estábamos hablando recién, de la necesidad de la consulta precoz, cuando uno está totalmente asintomático, es muy importante. Doctora, cada uno de nosotros a veces vemos, y es la realidad, hay mucha pobreza. Entonces, este mensaje, un poco, aquellas personas que cuando uno habla de dieta hipoproteica, etcétera, etcétera, hay veces que el acceso no siempre es fácil, pero sí es verdad que tenemos muy buenos centros de salud, me explico, o sea, que se pueden hacer. Entonces, em, enfatizando que es una enfermedad prevenible, ¿cuál sería el mensaje aún a aquellos que están más alejados de los centros de alta complejidad para diálisis o trasplante, o que a lo mejor no acceden a algunas necesidades básicas, pero esa gente es la que a nosotros realmente queremos llegar con este mensaje? ¿Qué les diría a usted? Porque si no parece que nosotros estamos lejos de la realidad, ¿no? Entonces decir la importancia por ahí, ¿qué mensaje, cómo sería usted como conocedora de todo el sistema a esas personas que a lo mejor están con algunas carencias, pero aún así, cómo se puede prevenir la enfermedad renal crónica? Yo creo que el mensaje es que la enfermedad crónica es asintomática, que puede detectarse precozmente, que se detecta con solo muy pocos análisis, que hay que hacer controles de salud periódicamente. Me parece que si uno no hace controles de salud, nunca vamos a detectar la enfermedad renal crónica estadio 1, 2, 3, asintomática.
Sí vamos a detectar aquel que pierde muchas proteínas y entonces se le hinchan las piernas y va a la consulta por eso, pero a la enfermedad renal crónica se necesita algo más que detectar los sintomáticos, se necesita encontrar los asintomáticos. Para eso son las campañas de salud. Para eso son las campañas de salud y el Ministerio de Salud está muy comprometido en esto, las sociedades científicas argentinas también, se están difundiendo lo que llamamos unidades ERCA, unidades de tratamiento de enfermedad renal crónica, pero que ya son para etapas donde ya la enfermedad está diagnosticada. El diagnóstico se hace haciendo control de salud una vez al año, cada 2 años, esporádicamente, pero cuando uno está en salud, en situación de salud, porque después ya estamos con la enfermedad instalada y si estamos en estadios avanzados, cuanto más avanzado es el estadio, más rápida es la evolución. Quería compartir con toda la audiencia y con usted eso que trae el trabajo de campo, ¿no? Una vez estaba llegando a una casa y había una señora mayor y le digo, ¿no se quiere hacer un control de presión y de estudios? Y me mira y me dice, ¿no ve que estoy sana, que no estoy en la cama? Entonces yo repito esta anécdota porque yo dije todo lo que tenemos que trabajar como médicos o como personal de salud, porque ese es el concepto, digamos, que probablemente son muchos años de investigación y que como a mí me gusta dar el mensaje que nos podemos adelantar, ¿no? O sea que todas las investigaciones que han invertido en otros países, podemos aplicarlas y realmente ser efectivos en prevención, especialmente en esos lugares donde a lo mejor no se puede acceder a algunas necesidades, básicas. Así que era para empatizar, que es esa palabra con lo que usted decía que es silente, pero ¿cómo explicarle a la abuela que a lo mejor puede tener algo, aunque ella se levante de la cama y no esté, este, que no está acostada, ¿no? La sensación de postrarse, esa es la falta de salud y que ahora, eh, bueno, con la doctora hemos trabajado mucho en algunos escritos acerca de este concepto de prevención o que nosotros le ponemos un nombre más difícil que es factor de riesgo. Doctora, pero ya para ir terminando y agradeciéndole muchísimo y realmente desde el afecto que nos esté dando esto, sus últimos trabajos van enfocados a la enfermedad renal crónica en las diferencias entre la mujer y el varón. Cuéntenos qué pasa con, no solo acá en Argentina, sino en general en Latinoamérica. En general, la enfermedad renal crónica es más prevalente en la mujer que en el varón en las etapas previas al ingreso a tratamiento dialítico. Probablemente no nos olvidemos que las mujeres tienen algunas enfermedades que son más frecuentes en las mujeres que pueden afectar al riñón, como es el lupus, por ejemplo, y que pueden haber padecido episodios de eclampsia o preeclampsia durante un embarazo, que pueden haber dejado alguna secuela al tener hipertensión. Es decir, las mujeres parecen tener, estadísticamente al menos, más enfermedad renal crónica al, en las primeras etapas. Llegar menos a diálisis, cuando llegan a diálisis, tienen mejor sobrevida que los hombres. Es decir, ¿por qué llegan tarde a diálisis? Porque esto no es un fenómeno solamente local. Probablemente porque muchas mujeres siguen ocupándose de su casa, están pendientes de las cosas de su hogar, muchas no trabajan, muchas no tienen cobertura social y la crianza de los hijos compromete todo su tiempo, como para ir al hospital a hacerse un chequeo de salud. Y en realidad las mujeres tienen más enfermedad renal crónica en las etapas previas. Bueno, son datos relativamente recientes, hay que trabajarlos bien, a ver a qué se debe, pero la realidad es esa, que llegan menos mujeres a diálisis, probablemente, aparte esto en grandes grupos poblacionales, esto analizado con grandes grupos poblacionales, es posible que muchas de estas mujeres fallezcan
en etapas terminales de diálisis sin llegar por falta de cobertura, por lo que sea. Pero una vez en diálisis, tienen mejor salud que los hombres. Quería También es contarle, cierto, ¿eh? quería comentarle que es muy frecuente en el consultorio que vengan las mujeres, o sea, las esposas, es más, interpretan lo que le pasa al marido, me explico, y el enfermo es el marido, llega el esposo y se va el esposo sin haber dicho una palabra, y entonces uno realmente esa es una experiencia bastante común, ¿no? Que vienen las esposas con los maridos y uno termina la consulta sin conocerle la voz al enfermo, ¿no? O sea, Sí, señora, um, es este, así. es así, ¿no? Es como que ese rol de la mamá o de la esposa cuidadora. Bueno, doctora, ¿usted cómo empoderaría a cada uno de los chaqueños, dándoles un mensaje esperanzador, digamos, ¿no? Porque si no pareciera que todo es diálisis, trasplante y asusta. Entonces, ¿qué recursos tenemos a través No, para darle tenemos esperanza realmente? Porque lo que muchísimos, muchísimos recursos tomando la enfermedad en sus inicios. Podemos demorar la progresión de la enfermedad años y años con una serie de medicamentos que unos se van superponiendo sobre otros, que van controlando la hipertensión, reduciendo la proteinuria, albuminuria, disminuyendo el aumento de presión que ocurre sobre cada una de las porciones del riñón que filtran, que llamamos glomérulos, disminuyendo la presión sobre cada una de esas corpúsculos que no vemos, pero cuya función es filtrar la orina. Si podemos bajar la presión sobre esos corpúsculos, demoramos la tasa de progresión muchos años. No sabemos siquiera todavía cuántos años, pero ya tenemos muchos pacientes que llevan años de tratamiento. Quiere decir que tenemos un arsenal terapéutico muy, muy importante y que la cosa pasa por hacer la detección precoz. ¿Cuánto tiempo se puede demorar la evolución? Probablemente se deba a las características de cada paciente y a la enfermedad original de cada paciente. Pero las principales causas de enfermedad renal son la hipertensión arterial y la diabetes. Y sobre esto tenemos un gran arsenal terapéutico con el cual podemos actuar y reducir el riesgo y mejorar la evolución. bueno, así que yo creo que no hay nada más lindo que el mensaje para todos que haberla escuchado a la doctora Ana María Cusumano cuando dijo no teníamos nada que hacer. Entonces ahora manos a la obra y ella es realmente conmovedor que ella pueda contar que cuando uno ve tanto lío, cuando prende la televisión, sin embargo, hay cosas que han progresado, todo sea por la vida y el ser humano, ¿no? Para poder disfrutar esta vida. Así que agradezco de nuevo, le cuento a la audiencia que ella nació en Italia, o sea que vino y sus padres son italianos y sin embargo se desarrolló siempre acá en nuestra querida Argentina y desde Pergamino está haciendo nos está brindando este tiempo. Agradezco muchísimo, doctora Ana María Cusumano, y en el Chaco siempre tendremos un espacio para que pueda seguir difundiendo todos sus conocimientos, que son un Muchas montón. gracias, María. Muchas gracias.